Señor Shabun, ¿puede firmar alguna escritura en la que la palabra hebrea nefesh, que significa alma o persona viviente, se traduzca alguna vez en plural como almas? No necesito hacerlo para probar que la Trinidad es verdadera. Señor Shabun, ¿puede firmar alguna escritura en la que la palabra hebrea nefesh, que significa alma o persona viviente, se traduzca alguna vez en plural como almas? O persona cuando se refiere al único Dios verdadero en cualquier parte de la Biblia. No necesito hacerlo para probar que la Trinidad es verdadera, porque tu suposición, de nuevo, es que el hecho de que nefesh esté en singular, usado para criaturas humanas, apunta al hecho de que son personas singulares, que cuando esa misma palabra se aplica a Dios ipso facto, debe ser una persona singular, pero eso plantea la cuestión porque puedes usar el mismo término y aún así no tiene el mismo significado exacto, porque el mismo Dios dice que es como cualquier cosa creación. Así que esta es una falacia semántica, que tengo que mostrar la forma plural exacta, porque incluso si lo hiciera, explicaste de la misma manera como lo hiciste con el plural. Verbos, participios y adjetivos. Pero incluso el ejemplo de Adán te sale contraproducente. Así que esto es lo irónico. Está citando pasajes que demuestran ni punto. Porque esa única alma viviente, ese mismo Génesis 2, dice que Eva salió de él. Entonces, ¿era Adán una persona singular o fue diseñado de tal manera que su alma podía facilitar la existencia de más de una persona? No necesitas adivinar. Lee Génesis 2. Continúa. Leyendo el otro texto. Eva salió de él y luego se convirtió en una persona distinta a él y luego se convirtieron en una sola carne. Así que incluso el ejemplo que usas muestra que la palabra FH puede facilitar el significado de un ser multipersonal, una unidad compleja, no una singularidad de personas. Así que hay muchos esposos y esposas aquí esta noche. Y no creo que ningún esposo soltero pueda decir que él es dos personas. Ahora tenemos, ya sabes, marido y mujer. Son ciertamente dos personas. Pero en cuanto al único Dios verdadero, no tenemos un ejemplo de Dios teniendo una esposa en las Escrituras donde la novia fuera Adán. Es que eso preocupa. Quiero decir, Adán es una persona y era una persona. Así que decir un cúmulo de gracia como pluralidad se entiende en el contexto de dos personas, como un esposo y una esposa. En el contexto sería así, hay una pluralidad. Pero ¿puedes citar un solo pasaje donde Adán, como Adán, sea una pluralidad de personas? Sí, Génesis 5:2 dice, macho y hembra los creó. Macho y hembra. Una persona, así que esa es la única respuesta a la pregunta. Se terminó 1 minuto, adelante, 2 minutos. Sí, dijiste que la palabra Adán no se refiere a una sola persona. Te di la prueba. Génesis 5:2 dice hombre y mujer. Él los llamó Adán. Así que tu pregunta, ¿puedes repetirlo? ¿Puedes mostrarme dónde significa Adán más de una persona? Dijiste Adam, sí, Génesis 5:2. Léelo. Hombre y mujer, ambos son Adán. Así que te acabo de responder a tu nivel. Adán no se refiere a una sola persona, se refiere a dos personas que forman una unidad. Génesis 5:2. Sí, lo acabo de hacer. Bueno, entonces puedes decir señor y señora Shimon o señor y señora Richie. Y nosotros podemos, así que obviamente son dos. Quiero decir, no veo tu punto, pero ¿sabes cómo eso muestra a Adán? Digo, Adán como Adán, una persona. Adán como Adán fue tomado de su costilla. Adán como Adán, dos personas. ¿No? Porque si regresas a Génesis 1, bueno, quiero decir, señor, Génesis 1. El primer uso de Adán muestra que no es una persona. Génesis 1:26. Hagamos Adán. Nuestra imagen. Déjalo suceder. Así que incluso el primer uso de Adán no es una persona. Léelo, no tomes mi palabra. Por ello, abre Génesis 1:26-27. Así que tu argumento se volvió en tu contra. Cuando aparece por primera vez es multipersonal. Y eso se confirma en Génesis 5 también. Entonces, según tu argumento, el único Dios que creó a Adán debe ser multipersonal. Porque Adán es multipersonal. A menos que creas que Adán es más complejo en su naturaleza que el Dios que lo creó. Gracias, Señor. Sabemos que la Biblia hebrea usa lenguaje antropomórfico, atribuyendo atributos humanos a los dioses verdaderos. Muchas veces saben que la palabra de Dios dice que es un individuo, un rostro, una nariz, una boca, y así sucesivamente. Éxodo 15:3 dice que Yahvé es un hombre de guerra. Un hombre de guerra. ¿Por qué la palabra de Dios describiría a Dios antropomórficamente siempre como una persona singular o como un hombre de guerra si realmente fueran tres personas divinas, con tres conciencias, como a menudo dices, tres conjuntos diferentes de autoconciencia de cada persona divina? ¿Puede mostrarme eso en las Escrituras, donde Dios se describió a sí mismo antropomórficamente, atribuyendo partes del cuerpo humano como más de una persona divina desde Génesis
No entiendo tu pregunta. Me estás diciendo porque Dios es una persona singular. Es esa mi comprensión de la pregunta. Bueno, te estoy pidiendo que sí, te estoy pidiendo que muestres cómo ese Dios atribuyó lenguaje antropomórfico a una persona a sí mismo a lo largo de la Biblia hebrea. ¿O puedes encontrar un ejemplo de lenguaje antropomórfico en las escrituras hebreas que atribuya atributos humanos a Dios como más de una persona divina? Porque todo lo que veo en la Biblia, en Génesis y Malaquías, es una cara, una nariz, una boca, una mano derecha. Es irónico que plantees la objeción porque acabas de admitir eso. La palabra cara también se encuentra en plural, panim. Así que incluso si te muestro un plural, lo explicarás de otra manera, como hiciste en el caso de Caín, porque su cara es panim. Así que cuando me preguntas, incluso si te diera la prueba, todavía lo explicarías de otra manera, como hiciste con la palabra caras, porque reconoces que se usa panim, es plural, se usa para Dios, pero también para individuos. Pero para responder a tu pregunta, tomar Éxodo 15:3, donde se le llama ish, y asumir que eso significa que es una persona singular, ignora el contexto inmediato y general del mismo Éxodo que estás citando, porque ya en Éxodo capítulo 3, todo el camino hasta Éxodo 14 se nos presenta a más de una persona divina, Dios y su ángel, ambos identificados como Dios, y el Espíritu de Dios que empodera al pueblo de Dios para hacer la obra de Dios en Éxodo 31. Entonces, si no tomo el versículo 3 de manera aislada, sino que leo Éxodo 15 en el contexto de Éxodo y luego el Pentateuco en su conjunto, tienes más de una persona, por lo que Ish no puede negar lo que Moisés ya ha afirmado anteriormente y después, eso es Isajes. Pero no muestras ningún versículo que diga almas, personas. Como más de una persona querrá a Dios en cualquier parte de la Biblia. Bueno, porque Dios no es como un hombre, así que si se refiere a una persona que es un alma, eso no se traduce necesariamente en que Dios sea una sola persona, pero incluso en el ejemplo de Génesis capítulo 2, versículo 7. Esa alma viviente es multipersonal, así que te di un ejemplo donde alma se usa para más de una persona, porque se usa para Adán, de quien vino Eva, quien también es llamada Adán. Entonces respondí a tu argumento, Génesis 2:7, ¿verdad? Dijiste alma, ¿verdad? Pero esa alma no es una sola persona en eso, porque sí recuerdas en la palabra alma, en referencia a Adán siendo un ser viviente. Ese ser viviente fue diseñado de tal manera que más de una persona pudiera salir de él mostrando que la palabra alma es lo suficientemente compleja. Escucha esto. Lo suficientemente complejo como para facilitar un ser multipersonal. Así que el ejemplo que diste se volvió en mi contra. Tú diste Génesis 2:7, no yo. Léelo. Pasaré a la siguiente pregunta. A las 3:47, el video de YouTube al principio de la serie de la Trinidad, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, dijiste, estas tres personas tienen cognición, conciencia, saben y pueden ser conocidas, saben que existen y que los otros existen. Señor Shimoni, excluyendo al ángel de Yahweh, porque es hipotético, y excluyendo al Hijo humano de Dios, en las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿puedes citar uno solo? O es un engaño. Génesis y Malaquías, para probar su afirmación de que Dios, como el verdadero Dios, antes de la concepción virgen, tiene 2 y 3 centros de Conciencia. cognición y autoconciencia. Por supuesto, intentaste explicar Génesis 1:26 porque dijiste que algunos judíos lo interpretaron como ángeles. Tú y yo sabemos que eso no puede ser el caso, porque en Génesis 1:26, con quien quiera que Dios esté hablando, creó al hombre. Y el versículo 27 dice que Dios lo hizo solo. Para que tu argumento funcione, que Dios estaba hablando al ejército celestial. Y puedes citar a un erudito trinitario, yo soy un erudito trinitario, y puedo citar a eruditos trinitarios que no están de acuerdo. Por eso digo, en lugar de recurrir a la autoridad, lidiar con la exégesis. Admites que Dios solo creó al hombre. Citaste Génesis 2:7, citaste Dios creó al hombre por sí mismo. Pero luego en Génesis 1:26, ese único Dios dijo, hagamos al hombre de él. Por lo tanto, tendrás que explicar el plural. No pueden ser ángeles si él lo hizo solo. Pero en Génesis 1:2 se nos presenta a otro miembro divino, el Espíritu de Dios. Así que ahí tienes a Dios en el Espíritu y Dios hablando con el Espíritu, solicitando al Espíritu para crear al hombre, lo cual se confirma en Job 33:4, donde dice, el Espíritu de Dios me hizo. Voy a hacer una pregunta sobre la palabra de Dios, porque en tu debate dijiste eso. La palabra de Dios, especialmente en Juan capítulo 1, y aunque vamos a profundizar más mañana, está relacionada con la Biblia hebrea. Por eso lo mencioné. Dijiste que la palabra sobre logos simplemente significa los pensamientos en la mente de Dios. Y lo citaste claro, selectivamente, lo cual sería la traducción griega del hebreo dabar. No se refiere a una persona, sino a los pensamientos de la mente de Dios para despersonalizar la palabra. En otras palabras, que Jesús no es la palabra eterna, existe en la mente de Dios. Pero dicho esto, voy a leer un pasaje y quiero que me expliques esto. Así que rezo por ti esta noche. La palabra del Señor vino a mí. La palabra del Señor vino a mí. Griego sería logos. ¿Es correcto para esta noche? La palabra del Señor vino a mí cuando Él se volvió allí. Tengo varios, pero te voy a dar uno porque se me acabó el tiempo.
Es difícil cuando tienes tantas notas. La palabra del Señor vino a mí. Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos del templo. Sus manos también lo completarán. No, el Señor Todopoderoso me ha enviado a ti. La palabra dijo a Zacarías, cuando esto suceda, entonces sabrás que el Señor me envió a ti. La palabra está diciendo que Dios envió la palabra a Zacarías. ¿Cómo puede la palabra ser una persona hablando a un profeta si la palabra no es personal según tu teología? Está bien, dame el pasaje una vez más, Zacarías 4, 8 a 9. Está bien, haciendo referencia a Zacarías en este momento. Está bien, lo siento, referenciando Zacarías capítulo 4, versículo 9. El comentario de Barnes dice, el ángel de Yahvé fue enviado a él, el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 6, versículos 4 y 5. Entonces respondí y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, mi señor? Y el ángel respondió y me dijo, así que aquí de nuevo, el ángel respondió y me dijo, Zacarías 6, 15, continúa repitiendo las mismas palabras a Zacarías. Entonces sabrás que Yahvé, tu anfitrión, me ha enviado a ti. ¿Está esto relacionado con tu pregunta de nuevo? Permíteme hacer una pregunta. El pasaje que citaste no decía ángel del Señor. Zacarías 4, 8 a 9 no decía ángel. Decía la palabra del Señor. Decía que la palabra del Señor vino a mí. No respondiste a la pregunta y fuiste grabado mal. No dije que la palabra del Señor es el Señor. Mi pregunta era, según tú, la voy a repetir. Y en realidad probaste mi punto nuevamente. Gracias por ayudarme. La palabra del Señor vino a Zacarías hablándole. Según tú, la palabra del Señor no es una persona. Son los pensamientos de Dios. Al igual que citaste en los pasajes, el ángel del Señor fue enviado. Y no niegas que el ángel es una persona. No crees que es Jesús. ¿Sobre qué base contextual? Que la palabra enviada no es una persona, sino de alguna manera el mensaje de Dios comunicado al profeta. Entonces, mi pregunta es, ¿no es esta prueba clara de que la palabra es una persona que habla y no simplemente los pensamientos de Dios? Al igual que el ángel es una persona que habla y no simplemente los pensamientos de Dios. ¿Qué base contextual consistente tienes para rechazar la lectura clara de ese pasaje? De acuerdo, Josué capítulo 13 dice, con Dios está la sabiduría y la fuerza, consejo y entendimiento perduran. Entonces, con Dios, Dios habla su divino logos. La pregunta era, por supuesto, Juan 1. Logos en sí mismo se usa más de 300 veces en el Nuevo Testamento griego y se utiliza para las palabras de los hombres repetidamente en las Escrituras. No quiero entrar en eso porque tengo mi Nuevo Testamento. Voy a entrar en eso. Pero el logos de Dios son las expresiones divinas del Padre, tal como el logos del hombre se usa a lo largo de las Escrituras griegas. Entonces, no veo en ninguna parte donde el logos en sí mismo signifique una persona. Pero Jesús es referido como el logos, la palabra, que se hizo carne. Juan, capítulo 1, versículo 14, porque los primeros cristianos que creían así, los cristianos en general, eran de origen. Él dijo que los cristianos en general percibían de manera diferente y preguntaban, ¿qué es el Hijo? Cuando se hace referencia como la palabra. Percibieron de manera diferente y dicen que la palabra son los enunciados divinos del Padre hasta que la palabra se hizo carne como un hijo viviente. Entonces sí, la palabra hace referencia al Hijo. Apocalipsis dice que, ya sabes, su nombre, un nombre nuevo, sería la palabra, el logos de Dios, pero no el Dios, la persona del logos. Así que mientras la palabra se refiere al Hijo, la palabra logos por sí misma se refiere a las opciones divinas del Padre, así como del Hijo. ¿Sabes? No respondiste a mi pregunta. Intenté derramar el trabajo en uno. No, cuando dije que tenías tus comentarios, no quisiste poner... No, usé tus comentarios sobre el trabajo en uno, donde personalizó la palabra como preparación para Zacarías 4. Trajiste en el Apocalipsis, trajiste el léxico de Tyler sobre el logos, del cual hablaremos más mañana porque lo citaste selectivamente. Incluso a Orígenes lo citas selectivamente. Podemos tener un debate sobre la idea de alguna otra cosa. Mi pregunta era muy simple, así que voy a dar otro pasaje. Tal vez mi comunicación no es tan buena como debería ser, así que me disculpo. Pero de nuevo, Jeremías 1, 4, 5, misma pregunta, misma cosa. Jeremías 1, 4, 5. Aquí de nuevo hay otro ejemplo. La palabra viene a un profeta. La palabra está comisionando al profeta. Y la palabra dice, yo te creé. ¿En qué base contextual, consistente, intentas ahora despersonalizar la clara persona de la palabra como un agente enviado por Dios? De donde no sé cómo obtienes eso, si él es Yahvé. No puede ser enviado por Yahvé. Eso solo está en tu teología. No es teología bíblica o trinitaria. ¿Cómo ajustas el hecho? Aquí hay un segundo ejemplo de la palabra, hablando y atribuyendo los actos de creación a sí misma. No simplemente como un pensamiento, sino como una persona real comunicándose con otra persona. No estoy diciendo que sea Jesús, ese no es mi punto. ¿Puedes ajustar cómo esta palabra puede ser una persona si tu teología es sólida, que la palabra de Dios no es una persona, sino simplemente los pensamientos de Dios o su mensaje? Sí,
Al igual que la palabra del rey, la palabra de Yahweh, la palabra del Dios Altísimo puede ser enviada, así como un heraldo humano puede llevar la palabra de Yahweh, quiero decir, la palabra de un rey, y decir, así dice el rey, así dice Yahweh en la Escritura. No veo nada contextual en Jeremías capítulo 1 para decir que la palabra de Yahweh es una palabra de Dios, una persona como una segunda persona divina, diferente o divina, pero entonces el versículo 7 dice, pero Yahweh me dijo, no digas, soy un joven. Ahora aquí vemos que Yahweh dijo, obviamente Dios dijo. El Señor me dijo por su palabra. La Biblia dice por la palabra de Yahweh, desde los cielos hechos y todo el ejército de eso. Así que la palabra de Yahweh es simplemente la palabra de Dios. Jesús dijo que las palabras que os hablo son espíritu y son iguales. Son diferentes de las palabras del hombre y la palabra de Dios es viva. Es espíritu y vida, pero decir que la palabra de Yahweh es una segunda persona divina u otra persona de Yahweh, para mí, contextualmente en cualquier pasaje, la Biblia está interpolando palabras, está añadiendo a la palabra de Dios, y Dios dijo en Proverbios 3:6, no añadas a su palabra para que no seas hallado mentiroso, Él puede probarte. Así que veo lo que hacen los trinitarios al decir que la palabra de Yahweh es una segunda persona divina. ¿Es un supuesto segundo ser divino simplemente añadir a la palabra de Dios? No veo nada donde se pueda encontrar un solo pasaje que diga Tengo mucho la palabra. que trabajar. O Yahweh, la palabra. Gracias. Es la palabra de Yahweh. Porque el Padre envía su palabra. Porque es omnipresente. Nosotros enviamos nuestras palabras hoy por correos electrónicos. Pero en un nivel mucho más trascendente, Dios puede enviar su palabra donde quiera. Puede usar agentes angélicos. Puede simplemente hacer lo que quiera. No veo nada aquí para el gobierno trinitario. Última pregunta. Me alegro de que mencionaras Jeremías 1. Entiendo, digo esto con todo respeto. Me desconcierta cómo lees un pasaje y confirmas mi punto pensando que confirma el tuyo. Así que déjame decirte por qué. Citaste 7. Pero el Señor me dijo, pero luego voy a leer 9. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Luego, si lees el versículo 11, además, la palabra del Señor vino a mí, diciendo, en el contexto, acabas de ayudarme a probar que esa palabra que apareció a Jeremías se llama Yahvé, en apariencia humana. No sé cómo no ves eso. El Yahweh que apareció y lo tocó físicamente no es otro que la palabra de Yahweh. Así que la palabra de Yahweh es ese Yahweh en apariencia humana. ¿Puedes ahora tratar con el contexto? Mencionaste el 7. ¿Por qué no sigues leyendo hasta el 11? Ese Yahweh tenía un rostro humano, lo tocó con su mano, y ese Yahweh no es otro que la palabra de Yahweh. Lo mismo que me pediste que probara, lo probaste.